Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast literario. Ecos de Huyungo. Es un espacio dedicado a explorar una de las obras más emblemáticas de la literatura ecuatoriana, Huyungo, publicado en 1942 por Alberto Ortiz. Entrando un poco en temas biográficos, Alberto Ortiz Quiñones nace en 1914 en la ciudad de Esmeraldas y fallece en el año 2023. Alberto Ortiz Quiñones fue un escritor, poeta, diplomático y docente ecuatoriano. Sus obras se distinguen por rescatar la identidad afroecuatoriana y denunciar la discriminación racial y las desigualdades sociales en el país. Entre sus obras más reconocidas destacan Huyungo, escrita en 1942, Tierra, Son y Tambor, escrita en 1945, y El espejo y la ventana en 1982. Ortiz integró elementos del racismo social con la profunda sensibilidad poética y musical, reflejando la oralidad y la cosmovisión del pueblo afrodescendiente. Entrando un poco en contexto histórico y cultural, Huyungo se desarrolla a inicios del siglo XX, en un Ecuador profundamente dividido por clases sociales y raciales. En la región costera, principalmente en Esmeraldas, la población afrodescendiente enfrenta marginación, pobreza y exclusión política. En este contexto, Ortiz retrata la lucha del hombre negro por su dignidad, mostrando las tensiones entre el legado colonial, la modernidad y las raíces afroecuatorianas. El autor se inscribe en el realismo social ecuatoriano, junto a escritores como Jorge Casa y Demetrio Aguilera, quienes retratan la desigualdad estructurales del país desde distintas perspectivas étnicas y regionales. Sin embargo, Ortiz fue pionero en colocar al afroecuatoriano como protagonista de la historia nacional, convirtiendo Huyungo en un símbolo literario de resistencia. Aquí también podemos analizar al personaje principal. El protagonista, Ascensión Lastre, conocido como Huyungo, encarna la figura del hombre afroecuatoriano que lucha contra la opresión racial y social. Su evolución representa el despertar de la conciencia de identidad y resistencia frente a un sistema que lo excluye. Huyungo pasa de ser un trabajador humilde, marcado por la injusticia, a un símbolo de liberación colectiva. Su fuerza espiritual, su conexión con la tierra y la comunidad lo convierte en un héroe popular. Otros personajes como Siriaca, Don Medardo y los trabajadores de la plantación aportan diversas miradas de la vida cotidiana y la lucha por sobrevivir en un mundo desigual. Aquí también tenemos temas centrales, ¿no? Como por ejemplo el racismo y la discriminación. Ortiz muestra cómo las estructuras sociales y económicas reproducen la marginalidad del pueblo afroecuatoriano, denunciando el racismo institucionalizado. Identidad cultural. La novela plantea una búsqueda de raíces, de autoconocimiento y orgullo por la herencia africana. Huyungo representa la recuperación de la memoria colectiva y la reafirmación de ser negro como parte esencial del Ecuador. Desigualdad social. La obra describe las duras condiciones laborales en la hacienda y la explotación del trabajador. Resistencia y dignidad. El protagonista se convierte en un símbolo de resistencia ante las injusticias, reivindicando el derecho a la libertad y a la igualdad. Relación con la naturaleza. Ortiz utilizó un lenguaje poético que vincula la identidad del pueblo afroecuatoriano en el entorno tropical del río y el mar, elementos simbólicos de vida y esperanza. En este episodio nos acompaña una invitada especial, lectora, docente y crítica, para analizar la riqueza temática de la obra centrada en la lucha contra el racismo, la búsqueda de la identidad y la representación de la cultura afroecuatoriana. Le damos la bienvenida a Micaela Aponte.
Muy buenas noches, mi nombre es Micaela Ponte, soy licenciada en Lengua y Literatura y es de mi agrado participar en este podcast donde estaremos teniendo un conversatorio sobre la obra literaria Ecos de Juyungo. Bueno, en este podcast, aquí con la profesora Micaela Ponte, que por cierto es especialista en literatura ecuatoriana afrodescendiente, quisiera pues realizarle unas preguntas, ¿no? Profesora, ¿por qué considera que Juyungo sigue siendo relevante en la actualidad? Porque sigue planteando temas que han perdido vigencia, la lucha contra el racismo, la necesidad de reconocer nuestras raíces afro y el valor de la diversidad cultural en el Ecuador contemporáneo. Ortiz nos invita a mirar más allá de los prejuicios y a valorar la identidad como construcción plural. Podríamos decir que Alberto Ortiz fue un precursor del pensamiento decolonial. Exactamente, su obra anticipa una mirada crítica al colonialismo interno y reivindica la voz del marginado. En ese sentido, Juyungo es una novela profunda, política y liberadora. Muchas gracias, profesora, por su apertura. Quisiera, pues, de su parte, una reflexión final sobre la obra literaria Juyungo. Leer Juyungo ha sido una experiencia transformadora. A través de la historia de Ascensión Lastre, comprendí el profundo valor de la identidad y la resistencia frente a la opresión. Ortiz no solo narra una historia, sino que rescata la voz de un pueblo silenciado. Su lenguaje poético y realista transmite dolor, orgullo y esperanza. Esta obra nos recuerda que el racismo no pertenece solo al pasado, continúa siendo un desafío ético y social que debemos enfrentar desde la educación, la cultura y el respeto a la diversidad. Quisiera pues también hacer una recomendación, ¿no? Para quienes deseen profundizar en estos temas, recomiendo el libro Huasipungo de Jorge Casa por su denuncia social indígena, Los Angurimas de José de la Cuadra por su retrato del mestizaje rural, Qué razón y tambor de Adalberto Ortiz, que continúa la explotación poética de la identidad afroecuatoriana, Banano y Hombre, de Demetrio Aguilera Malta, por su enfoque social y humano. También quisiera pues que me ayude con una reflexión sobre el legado literario, profesora Micaela. ¿Qué nos diría? Ok. El legado de Juyungo radica en su capacidad de unir arte, historia y conciencia social. Su mensaje trasciende el tiempo, invitándonos a valorar la diversidad cultural del Ecuador y a reconocer la contribución afroecuatoriana a la construcción de la nación. Adalberto Ortiz elevó la literatura ecuatoriana a un plano universal, haciendo el arte una forma de justicia. Bueno, muchas gracias, profesora Micaela Ponte, por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast literario. Le agradezco, pues, y queda, pues, las puertas abiertas de este podcast para un nuevo análisis de una otra obra literaria ecuatoriana. Muchas gracias, espero que les guste este podcast y que nos ayuden con un like.